respecto a lo que queremos revisar, voy a tener el Ubuntu Server, ¿cierto? El cual ya tenemos instalado MySQL, ¿cierto? Pero fue una consulta. Sí. Nosotros al Windows Server le dimos IP fija. ¿Sí? Con el Ubuntu no. O sea, con el Ubuntu Server no pasa lo mismo, no hay que dejar IP. No es necesario, se puede dejar IP fija, pero ya tenemos que entrar a configurar un archivo. De ahí, como no es parte del taller esa parte, no la vamos a agregar. Con IP dinámica Pero eso funciona. después no armaría conflicto con el tema de revisarla con el WordPress. Sí, no, teníamos que hacer una conexión distinta, dejarlo con IP estática, pero hacer IP estática ya le va a complicar un poco la configuración. Yo se las puedo mostrar incluso cómo se hace. Los parámetros los puedo dar, ¿ya? Pero como estamos probando con SQL Server, enfoquémonos en esa parte. Igual les puedo enseñar cómo se hace, no hay problema. ¿Qué necesitamos para la parte de MySQL? El servidor corriendo, está con su dirección IP, y por otro lado tengo otro cliente, ¿ya? Este cliente va a administrar con una herramienta al MySQL. Entonces yo le pasé una carpeta que se llama complemento MySQL y hay dos software, uno que se llama MySQL Administrator y otro que se llama Workbench. El MySQL Administrator es un programa que permite ver el rendimiento de la máquina, del servidor. Permite ver el estado de la CPU, las transacciones que se generan, pero más que nada el mantenimiento del motor de base de datos. En cambio el Workbench me permite programar y hacer base de datos sobre el MySQL como lo hace el Management Studio y crear usuario y todo eso que nosotros hemos planteado. Entonces para eso primero debo probar que tengo conectividad hacia el servidor y recordar los puertos de comunicación que usa el MySQL, que es el 3306, MySQL 3306. ¿Ya? Entonces voy a probar primero si me conecto al servidor, voy a hacer un ping antes de instalar el programa, que esto es lo nuevo que agregamos al taller, ¿cierto? La parte nueva, que en realidad si se dieron cuenta nosotros en una clase configuramos MySQL, en una clase lo dejamos listo. Fue mucho más sencillo. Entonces me responde el servidor Linux con MySQL, ¿ya? Pero por defecto yo podría hacerlo esto mediante un navegador web sin tener que instalar programas, ¿cierto? Existe un PHPMyAdmin. La idea es que lo hagamos de las dos formas, con el programa y con PHPMyAdmin. El programa no tiene muchos requisitos de instalación, ¿cierto? No es muy complejo. Siguiente, un proyecto hecho también por MySQL y se va a instalar en la máquina. Lo que necesitamos saber es tener un usuario, con una contraseña, la IP y un puerto, ¿ya? En el MySQL yo le puedo dar esos parámetros en forma remota. Se los puedo dar desde el mismo cliente o desde mi propio navegador del anfitrión, ¿cierto? Entrando por vía web, puedo hacerlo, ¿ya? Ahí ya está instalado el Workbench, con eso basta. Para empezar a configurar entonces el MySQL, debo primero entrar a la máquina, crear un usuario, ¿cierto? En el servidor de base de datos y luego conectarme con el Workbench. Y después adicionalmente subir la base de datos que yo les pedí o importar la base de datos, ¿ya? Entonces el programa no lo vamos a tener ahí stand-by mientras, porque queremos hacer la otra parte primero, para poder hacer la conexión como corresponda. Entonces, yo les pasé un archivo dentro de lo que les envié, que se llamaba campeonato, ¿cierto? .sql. Esa es la base de datos que tenemos aquí, esta base de datos, que tiene tabla. Esto representa una base de datos de un campeonato de fútbol chileno, donde el campeonato, ¿cierto?, tiene distintos elementos como árbitros, equipos, estadios, posiciones, resultados, jugadores, etc. Una base de datos. No nos interesa ver el diseño como está ahora, lo vamos a ver después en la segunda unidad. Pero nos interesa esta base de datos subirla ¿a dónde? Al servidor MySQL. Aquí la tenemos físicamente hecha, pero queremos tener el archivo y subirlo, ¿ya? Para que comparemos. Entonces primero lo que voy a hacer es conectarme vía web al servidor MySQL con PHPMyAdmin, ¿ya? PHPMyAdmin, ¿cierto? Para conectarme vía web era mediante la dirección IP del servidor que tenemos implementado, 168.200, perdón, .93.
slash PHP MyAdmin, ¿cierto? Y por defecto vamos a entrar con un usuario, que es el usuario root. No hemos creado usuario, es el que instalamos, ¿se acuerdan? El root. Tenemos que entrar con el root. La recomendación siempre es crear otro usuario. Ya, no ocupar el root para todo. Entonces entro con el usuario root y la contraseña que declaramos en la instalación. ¿Ya? Todo esto lo estoy haciendo ¿desde dónde? Desde un cliente, ¿cierto? El cliente se está conectando a esta máquina. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a ver es los usuarios y veo que no tengo ningún usuario creado por mí, sino que son usuarios de sistema. Puro usuario root para entrar por diversas direcciones IP, IPv4, IPv6. Vamos a crear un usuario. ¿Ya? Vamos a crear un usuario que sea administrador. La lógica dice ahí, agregar usuario, ¿ya? Agregar usuario, nombre de usuario, la idea es ocupar la inicial y el apellido, un nombre corto, ¿ya? Ustedes traten de no ocupar con caracteres ni con ella ni nada de eso, ¿cierto? Un usuario. Luego dice servidor, donde dice servidor, desmarcan y dejan en blanco, no marquen nada, que diga cualquier servidor. Si dice cualquier servidor y está en blanco la casilla, significa que de cualquier IP se van a poder conectar al servidor remoto. Y es lo que queremos hacer. Y luego dice contraseña. Ahí agregan una contraseña a su gusto y la vuelven a repetir. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. En la creación del usuario. Luego, más abajo, dice los privilegios que va a tener ese usuario. Y este usuario tiene distintos tipos de privilegios. Pueden ser privilegios de hacer consultas a la base de datos, por ejemplo, con los select, los insert, los update. De crear cosas en la base de datos, por ejemplo, crear tablas, crear a otro usuario, por ejemplo. Y finalmente administrar el servidor de base de datos MySQL. Incluso podría apagar el servidor. Como nosotros queremos ser un administrador, ¿qué permiso nos vamos a dar? Marcar todo. Entonces, ¿qué aparecen? Todos los permisos marcados. Sí, superusuario. Es un superusuario que estamos creando. ¿Ya? Y listo, continuar. Continuar. Voy a salir y voy a entrar con ese usuario para ver si realmente funciona. ¿Ya? Para salir está en la pestaña que dice ahí, finalizar sesión. Y estoy del cliente. Como esto es una página web que se levanta, yo también la podría ver desde mi PC anfitrión, ¿cierto? Si estoy en la misma red. Entonces, vamos a comprobar eso. Voy a colocar la IP, phpMyAdmin, ¿cierto? Desde mi equipo anfitrión. La idea es que esto se haga ¿desde dónde? Desde el cliente siempre, desde el cliente. Y debería iniciar sesión ahora con el nuevo usuario creado. Y entré realmente. Incluso dice ahí con quién estoy conectado. Dice que estoy con el usuario que hicimos recién. Estoy trabajando en el servidor remoto. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Todo bien. La pregunta es, tengo una base de datos que está lista y yo quiero subirla a este servidor de base de datos. Las que yo veo ahí son de sistema. Entonces, para crearla, ¿cierto? Es bien sencillo cuando no tiene una base de datos lista. Hay una pestaña que dice ahí, importar. ¿Cierto? El proceso, el reverso de exportar, de sacarla, importarla, llevarla al servidor. Pero hay que tener cuidado cuando la creen acá. ¿Cómo se hace? Si la base de datos está lista, y en este caso se llama campeonato, esa base de datos tiene tablas, esta que está acá, tiene tablas y registros, está lista. Para poder importarla, lo que debemos hacer es lo siguiente. Es crear la base de datos con el mismo nombre que está en el archivo, que se llama campeonato.sql. En este caso se va a llamar campeonato. Campeonato. Y creo la base de datos. Lo que vamos a hacer después es llenarla con tablas y registros, automáticamente. No está todavía la base de datos ahí, ¿cierto? No. Miren, la creamos y aparece. ¿Pero qué tiene? Nada. Está vacía. Está vacía, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir a importar y vamos a buscar el archivo que les pasé. ¿Cierto? Voy a buscar, miren, el archivo que les pasé, que se llama, ahí está, campeonato.sql. Y toda esta tabla con todos estos registros, que pueden ser 1000, 10.000, 100.000 registros, se van a importar. Miren qué sencillo.
campeonato.sql, la estoy cargando y luego más abajo va a aparecerme una pestaña que dice continuar. Y fíjense lo que pasa. Y las tablas, si la comparan, lo que está creado ahí y los registros que tiene son los mismos que tenemos impreso acá. Si lo vas comparando. Por ejemplo, abrimos una tabla que está acá, no sé, jugadores, ¿cierto? Y están los mismos jugadores con sus datos de la tabla que tenemos impresa acá. Así de sencillo podemos llevar una base de datos. ¿Cierto? ¿Cierto? Y ahí tienen jugadores que ya no están, ¿cierto? La hice el otro día. ¿Ya? Pero ya tenemos una base de datos lista, a eso queremos llegar, lograrla, importarla, llevamos al servidor MySQL. ¿Ya? De hecho, en estadio, si se fijan en estadio, aparece la granja y Monumental, pero hay alguien que no tiene estadio por ahí. Así que... ya. Dale vuelta un signo, pregunta para él. Sí, no pregunto, un interrogativo. Miren, voy a revisar ahora, ¿cierto? Solo lo vean en todos lados. Es broma, es broma. Es broma, ¿cierto? Es broma. ¿Ya? Ahora estoy desde el cliente, estoy viendo la base de datos MySQL y ahí aparece, ¿cierto? Aparece campeonato, la que hicimos recién. Perfecto. Funciona. ¿Del sistema las bases que salen? ¿Cómo? Las que salen más... Las otras son de sistema, estas no las tocamos, son para que funcione el motor de base de datos. Pero ya creamos esta nuestra propia base de datos, importada. ¿Ya? La segunda parte es ocupar la herramienta Workbench, ¿cierto? Que es el programa, ahí está para ambiente web. ¿Ya? El servidor aquí está tranquilito trabajando y tiene las bases de datos creadas. La estamos manejando, o sea, él necesita levantarse, nada más, o iniciarlo. Yo les voy a mostrar después cómo se pone la IP estática. ¿Ya? No es parte del taller, pero igual para que sepan cómo se hace, ¿ya? No es necesario que lo vean esa parte. Porque usted en antes cuando estaba creando el usuario o configurando el benchmark, sea servidor y usted dice que dejar en blanco. En blanco. Incluso si dejamos la estática, podríamos colocar ese IP en esa Es sección. que ese IP se refiere al cliente. Ah, ya. Si yo lo dejo en blanco, significa que cualquier cliente se puede conectar. Si coloco un IP, debería ser el IP de esta máquina. Para que solamente esta máquina pueda administrar el servidor de base de datos. Pero eso me limita a que solo un equipo podría entrar. Pero ¿qué pasa si quiero manejarlo de la tablet, por ejemplo? De otro dispositivo remoto. No me permite. Por web, claro, necesito un IP. Ya, para la otra parte, ¿cierto? El Workbench, lo que necesita el programa es crear una conexión. Levanto el programa que instalamos, no pido nada especial en la instalación, nada. Y lo que generamos nosotros es una New Connection. New Connection, miren. Nueva conexión y me empieza a pedir parámetros. Ya, conexión name, es darle un nombre para identificar la conexión al servidor MySQL. Usted le da un nombre que quiera, ¿ya? Uno puede tener muchas conexiones a distintos servidores. Puedo conectarme a la suya, ¿cierto? A la de otro compañero y las voy identificando. Entonces, conexión, le voy a poner por nombre conexión a MySQL Erroriana, para identificar que es mi servidor. Protocolo va a ser TCP/IP, por lo tanto se va a conectar por IP. Hostname es el IP de quién? Del servidor Linux. La IP del servidor Linux, en mi caso es la 192.168.293 y la anoto 192.168.200.93. Puerto, uso puerto también 3306 MySQL. Usuario, no uso root, uso el que creamos recién. En mi caso fue Erroriana. Y donde dice default esquema es la base de datos a la que quiero conectarme por defecto. Por defecto podría ser, campeonato. Esquema se le refiere al nombre de las bases de datos. Si le habla MySQL, esquemas. Le dice esquema, ¿ya? Campeonato. Lo puedo dejar en blanco. Si quiero lo dejo en blanco, veo toda la base de datos. Si le coloco el nombre, me conecto directamente a esa. Como quiera, ¿ya? Test connection. Y me está pidiendo password, por lo tanto está bien la conexión. Está llegando al servidor. Están ok los parámetros y le doy OK. ¿Ya? Ahora, como está creada la conexión, yo le digo abrir conexión. De ahí me pregunta y busco la que necesito. Ahí está. Pueden ser conexiones almacenadas. ¿Ven? Me conecta, le doy OK, me pide la contraseña. ¿Y dónde estoy trabajando ahora? Y ahí están las tablas, mira. Estoy en el servidor
Linux con MySQL trabajando remotamente. Esta herramienta es el símil de el Management Studio, ¿cierto? Pero aquí con software libre. Y aquí yo podría, por ejemplo, mira, puedo empezar a revisar los campos, puedo revisar las tablas, incluso puedo hacer consultas sobre este editor. Los podríamos trabajar más adelante. Como todavía no entramos en el ámbito de las consultas, me interesa que veamos esta administración. O sea, yo puedo entrar a un servidor de base de datos y crear otra tabla, crear registro acá, podría insertar o editar la tabla. Por ejemplo, ahí están los equipos. ¿Ya? Aquí está mal, debería ser segundo católica, ¿cierto? Ahí. Y podría crear un tercer equipo, ¿cierto? Mira, podría crear el tercero, el cuarto. ¿Cierto? Chile. El problema es que son los que tienen estadio, por eso lo agregué algunos. Tenía que ser con estadio. Tiene que ser con estadio. Y ejecuto la consulta y voy a insertar más registro. Entonces, se entiende que de acá nosotros podemos manejar la base de datos que hicimos y está manejada remotamente. Eso es lo que necesitamos para el taller. Eso es mostrar, hacer esto. Si puedo entrar desde acá, con el Workbench y vi una base de datos que se llama campeonato, que está en este servidor, es porque mi taller quedó bueno, ¿cierto? Y lo mismo con el Management Studio al SQL Server. Voy a grabar ahora la parte que me preguntan sobre la IP estática. ¿Cómo se coloca una IP estática en el Ubuntu? ¿Ya? No es parte de la evaluación, pero es bueno que lo sepan hacer. Por ejemplo, porque ¿qué pasa? Que este servidor tiene un IP y puede que después cambie el IP. ¿Y qué pasa con la conexión que hicimos recién? Es por IP. Se va a perder la conexión. Entonces, para eso yo lo podría evitar, ¿cierto? Entrando al archivo de configuración, ¿cierto? Dentro de etc, en el servidor, dentro del directorio network. Ustedes no están viendo Linux, ¿cierto? Todavía, ¿no? ¿Ya? Yo les voy a mostrar entonces. Ya, les voy a mostrar cómo se programa esto. Dentro de etc network hay un archivo que se llama interfaces y hay que editarla. Entonces entro a interfaces, miren, archivo nano interfaces, y se abre este documento. Y yo debo empezar a cambiar este archivo. ¿Ya? Primero, la dirección IP dice que viene en modo DHCP. La ETH0 representa la tarjeta de red, la Ethernet 0. Entonces esta tarjeta la cambio a modo static. Y luego los parámetros los declaro a mano. Por ejemplo, la IP se escribe con el comando address y le doy el IP. 192 sería 168.200.93, que es el IP que tengo en mi máquina, la dinámica. Luego sería la máscara de red. Sería netmask 255.255.550, es una máscara 24, clase C, por defecto. Luego vendría la red en la que estoy trabajando, la network, que sería la red 192.168.200.0. Luego viene la dirección de broadcast, que es la última dirección de la red, la 255, la que termina la red, porque la 254 es la última disponible. ¿Lo vieron en red esa parte? Sí. O sea, algo se acuerdan, ¿cierto? 192.168.200.255 sería la red la dirección de broadcast que termina. Y el gateway, la puerta enlace que necesitamos. 168.200.1. Perfecto. Y nos faltaría un DNS para navegar. DNS se escribe DNS name servers, ¿ya? Y podría ser cualquier DNS, el de la red o podría ser incluso el de Google. Y ahí yo tengo la IP estática en la máquina. Esto es control O, guardo, control X, ¿cierto? Salgo. ¿Sí? Ahí la guardo. No voy a guardar en este caso. Y después de haber guardado, ¿cierto? Yo no quise guardar la dirección IP. Después de guardar y configurarla hay que reiniciar la tarjeta de red. Para que vea los cambios inmediatamente. Se reinicia con el comando sudo espacio / etc init.d, y en este caso las tarjetas se reinician con networking restart.
Ya yo reinicio la tarjeta de red. Si tiene cambio. Y debería tener IP ya estática. Esos son los parámetros para usarlo. Pero esa porque el año pasado pasamos eso de Cisco, es como similar. Son sistemas Linux. Sí, Unix en realidad. Y los sistemas Unix se configuran de la misma forma. En el caso de un equipo Cisco sería IP address. Y la dirección y la máscara de red, ¿cierto? Levantar la tarjeta, un shutdown y seguir algo así. ¿Ya? Ya. Esta parte seríamos y lo terminaríamos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que queremos lograr con la parte MySQL. ¿Por qué se desbloquearon? No, porque estoy pinchando varias tablas, ¿te fijas? Dice que de la tabla de la base de datos campeonato, estamos buscando la tabla estándar. ¿Ya? La parte de consulta y edición, todo eso lo vamos a trabajar en la unidad que viene. Ahí vamos a empezar allá a programar la base de datos, construir y programarla. Ahora solamente administrarla, hasta esa parte llegamos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? El Workbench es fácil. Si yo tengo todo listo lo anterior, el Workbench es conectar nomás. Es conectar. Conectar. Para niñitas dijeron por ahí, ¿cierto? Para niñitas. Para damas, para damas.